Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, doctor Benavides, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿cómo entender esta situación tan inverosímil que se vive respecto a la designación del superintendente de bancos, designación que ahora es desconocida por el gobierno nacional y, bueno, por la función ejecutiva? Y también, ¿cómo entender a la Asamblea Nacional que viabilizó esta designación, tomando en cuenta que había un fallo de por medio que fue desacatado? ¿Qué implicaciones tiene y cómo vemos el panorama en general por esta situación del superintendente de bancos? Gracias, doctor Benavides. Lo escuchamos en esta mañana. Bienvenido. Buenos días, estimada Verónica, un cordial saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Sucesos. Lastimosamente, este capítulo es uno más de aquellos en los cuales puede ratificar que estamos viviendo una crisis institucional y adicionalmente vemos todos los problemas y abusos que se presentan en la justicia constitucional. En ese sentido, podemos advertir que la acción de protección mediante la cual se deja sin efecto este proceso de designación tiene varios errores de bulto. Adicionalmente, también la sentencia de la jueza de San Borondón, pero que esa sentencia tenga problemas, tenga contradicciones, que vaya más allá de las atribuciones que tienen los jueces, no significa que la Asamblea Nacional pueda ir más allá de lo que te dice la Constitución y la ley, porque claramente la Asamblea Nacional, de manera expresa y categórica, ha desconocido un fallo jurisdiccional, ha desconocido una sentencia en materia de garantías jurisdiccionales, lo cual es un precedente nefasto porque mañana, bajo cualquier pretexto, la Asamblea Nacional podría decir, ¿saben qué? No me gusta esta sentencia del juez de Quito, no me gusta la sentencia de la Corte Provincial de tal provincia, no me gusta la sentencia de la Corte Constitucional, porque nosotros nos creemos independientes, porque no queremos injerencia de otras funciones del Estado. Y así puede suceder. Y obviamente que esto tiene como origen que el gobierno nacional ni siquiera pudo hacer sus deberes al momento de enviar la terna para superintendente de bancos. ¿Qué bastaba revisar 5 o 10 minutos los nombres y la hoja de vida de quien tú vas a proponer como superintendente de bancos? Y no estuviéramos viviendo este capítulo bochornoso, porque aquí vemos que existen intereses de por medio tanto del Ejecutivo como de la Asamblea Nacional. Y eso lo que genera es inseguridad jurídica, incertidumbre. ¿Quiénes van a querer invertir en el país si vemos que se movilizan la fuerza pública a las entidades de control de los bancos para que el supuesto funcionario posesionado no ingrese y ejerza sus potestades? Bueno, es complejo, doctor Benavides, y estamos viviendo por un lado lo que usted menciona, ¿no? Un uso y abuso de estos recursos, de estas garantías jurisdiccionales, pero también una situación, bueno, muy compleja en cuanto a la institucionalidad. Y, por ejemplo, Esteban Torres de la bancada social cristiana sostuvo que posesionar a González era necesario para que la Asamblea, a su criterio, recupere su autoridad ante tanto recurso de protección constitucional que se ha presentado con el fin de detener su trabajo. Y esto mencionaba, lo presento como un asunto de dignidad institucional. Así pues dieron los votos para posesionar a González como superintendente. ¿Cómo ve eso? Desde ningún punto de vista la dignidad institucional se puede recuperar violando la Constitución, violando la ley y obviamente desacatando, porque esa es la palabra, desacatar sentencias de un juez competente. Pero esto no es un capítulo nuevo, no es un hecho nuevo en la Asamblea Nacional, no es algo aislado. La Asamblea Nacional lastimosamente ya está acostumbrada a desacatar órdenes judiciales. Recordemos que en este periodo ya en 2 ocasiones se lo ha hecho. Cuando Bella Jiménez presentó una medida cautelar, pero igual de igual forma terminó siendo destituida. Un segundo episodio fue cuando Guadalupe Llori, con medidas cautelares en mano,
la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional, también destituyó en el cargo de presidenta de la legislatura. Entonces, esto solo es una raya más al tigre. Pero lo que sí es importante indicar que bajo el pretexto de la inmunidad parlamentaria, eso no significa que pueden entrar en el juego del todo vale, porque la inmunidad parlamentaria también tiene límites y la inmunidad parlamentaria solo te cobija ante la responsabilidad civil y penal. Y en ese sentido, estamos en el marco de un proceso de carácter constitucional. Y como ya lo hemos advertido algunos constitucionalistas, el momento de incumplir, el momento de desacatar una sentencia en materia de garantías jurisdiccionales puede tener como consecuencia, de acuerdo al artículo 86, numeral 4 de la Constitución, la destitución del funcionario público omiso o contraventor, porque esto significaría que evidentemente no se está permitiendo la ejecución de esta sentencia. El mecanismo para aquello es la acción de incumplimiento. Pero ahí tenemos otro problema, estimada Verónica, porque si mañana, supongamos, en este caso el accionante o terceros interesados dentro de esta acción de protección presentan una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional, no sabemos cuándo va a resolver, porque para quienes ejercemos todos los días en materia constitucional el libre ejercicio, vemos que las sentencias te dan después de un año o dos. Claro. Entonces, eventualmente, si es que se quisiera sancionar a los asambleístas, vamos a tener sentencia después de que acaben el periodo legislativo. Y mientras tanto, los legisladores pueden alegremente seguir incumpliendo sentencias constitucionales. Pero aquí también yo quiero hacer una referencia, porque aquí nos hemos acostumbrado no solo que la Asamblea Nacional incumpla fallos judiciales, sino también el propio gobierno nacional. Yo no estoy de acuerdo con la sentencia de habeas corpus a favor de Glass y Salcedo, pero yo no puedo desconocer esa sentencia sino a través de los mecanismos ordinarios, como es la apelación y la nulidad. Entonces aquí vemos que también existe errores de lado y lado, y eso lo único que ratifica es que la justicia constitucional en nuestro país está herida de muerte, ya por los funcionarios públicos o aquellos políticos y ciudadanos que utilizan de manera abusiva y discrecional estos mecanismos para favorecer intereses principalmente políticos. Intereses políticos. Y bueno, de eso podría explicarse la manera en cómo la Asamblea Nacional se apresuró con 70 votos a dar la posesión al superintendente, posesión que ahora es desconocida por el gobierno nacional, por el Ejecutivo. Ahora, hablando de la Asamblea, doctor Benavides, entonces esta situación podría acarrear la destitución de los 70 asambleístas que votaron por la posesión de González. ¿Es totalmente factible? Es totalmente factible por las siguientes consideraciones. A ver, en materia de garantías jurisdiccionales como la acción de protección, tú tienes la obligación de ejecutar la sentencia. Muchos nos dirán, oye, pero la sentencia está siendo aclarada y ampliada y posteriormente va a ser motivo de apelación. Entonces, ¿cómo se puede cumplir una sentencia que ha sido impugnada? Es importante recordar a la ciudadanía que en materia constitucional la apelación no suspende los efectos de la sentencia de primera instancia. Por lo tanto, esta debería ser cumplida. Y obviamente que tendremos que esperar qué pasa en la Corte Provincial del Guayas en el sentido si es que se ratifica la sentencia de primera instancia, lo que ocasionaría que se deba proseguir con el proceso de designación del superintendente de bancos o en su defecto se la revoca, lo cual tendría como consecuencia que el señor González deba ser posesionado. Quedémonos con el primer escenario. ¿Qué ocurriría si es que mañana o pasado la Corte Provincial del Guayas ratifica la sentencia de primera instancia y el señor González ya está posesionado? Es más, ya quiere ejercer el cargo. Incluso ya hasta da órdenes a la fiscalía para que investiguen a algunos ciudadanos. Pero, ¿y si el Consejo de Participación Ciudadana prosigue con el trámite de designación de superintendente? Ya hay un ganador. ¿Quién finalmente es el superintendente de bancos? ¿El que posesionó la Asamblea Nacional
o el que designó el Consejo de Participación Ciudadana. Prácticamente tendríamos dos superintendentes de bancos. Y Peor eso, todavía. y eso obviamente va a generar sus complicaciones, va a generar sus problemas. Y ya refiriéndonos a lo que ya comentamos hace algunos minutos, el momento que tú tienes una situación de esta naturaleza, como es el incumplimiento de una sentencia, la Corte Constitucional está totalmente facultada para destituir a los funcionarios públicos. Y la Corte Constitucional ya lo ha hecho en varias ocasiones, aunque son muy, muy escasas, pero sí lo ha hecho. Y evidentemente los 70 asambleístas que se fueron en contra de una orden judicial podrían ser susceptibles de una acción de incumplimiento por desacatar esta sentencia y evidentemente podrían ser destituidos. Bien, son las 7:34, amigos. Dialogamos con el doctor André Benavides, experto en Derecho Constitucional, y estamos hablando sobre este relajo que se ha armado con la designación de Raúl González como superintendente de bancos, designación que ahora es desconocida por el gobierno. Y hablemos de eso, doctor Benavides, porque ahora el gobierno desconoce esta designación, incluso mandó a miembros de la fuerza pública a resguardar las instalaciones de la superintendencia de bancos en Guayaquil. ¿Que eso también es legal lo que está haciendo el gobierno? ¿Puede un gobierno, la función ejecutiva, desconocer esta designación del superintendente por parte de la Asamblea? Desde ningún punto de vista, porque a pesar, en un Estado de Derecho entenderíamos que las actuaciones de los poderes públicos gozan de legitimidad y diríamos que esa posición de la Asamblea Nacional puede tener algo de legitimidad, al menos llamémoslo así con votos. Pero el Ejecutivo está haciendo berrinche, está ejerciendo su derecho al pataleo porque evidentemente no pudo contener la situación. Y yo sí quiero ser muy claro y cuestionar la actitud que ha tenido el gobierno nacional, porque aquí no solo hay que responsabilizar a la Asamblea Nacional, sino que el Ejecutivo, al momento de enviar esa terna, debía haber verificado los nombres al menos de quienes mandas como Claro. candidatos a superintendente de bancos, al menos revisar la hoja de vida, revisar que no está inmersa en una prohibición o en una inhabilidad que impida ejercer la función pública. Y por otro lado, si es que tú no quieres tener en cuenta ese nombre, tienes los mecanismos de impugnación dentro del proceso que llevó a cabo el Consejo de Participación Ciudadana. Y por otro lado, tú también tienes la vía judicial, por ejemplo, para que la jueza de San Borontón, a través de las vías correspondientes, trate de ejecutar la sentencia. Y si ya no te gusta la posesión de González como superintendente de bancos, tienes otros mecanismos de control. Tú podrías hacer algún tipo de verificación o control a través del Ministerio de Trabajo, podrías hacerlo a través de la Contraloría General del Estado e inclusive si es que el señor González va a ejercer una función que eventualmente no tiene los requisitos, no cumple con las condiciones que establece la Constitución y la ley, síguele juicio político, para eso tienes una bancada en la Asamblea Nacional. Y si crees que se está rogando funciones, presenta una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero tú no puedes hacer esos intentos propios y voy a utilizar un término fuerte, de una autocracia, de una dictadura, para tratar de ver la forma que no ingrese el ciudadano, supuesto funcionario, superintendente de bancos a la institución. Eso no se ha visto en la historia de la República, salvo en los años 70, cuando se ponían banquetas y fuerza pública en las Cortes Nacionales y fuera del Congreso Nacional. Eso no me parece que sea prudente, da un mal mensaje inclusive para los ciudadanos. ¿Cómo puede confiar el ciudadano en la institucionalidad si mañana te van a poner a los militares, te van a poner a los policías fuera de las instituciones de control? Cuando todo esto se hubiera podido evitar si es que se hacían los deberes correctamente y los supuestos operativos políticos que finalmente salieron a la luz y también de alguna forma han salpicado a algunos funcionarios del gobierno nacional. Se hacían bien los deberes, no aparecía este audio de Aparicio Caicedo diciéndole a este señor González, oiga, ya no te quieren en la terna, ¿no?
y bueno, con advertencias y temas vergonzosos que han saltado para, lamentablemente, para el gobierno nacional. Ahora, doctor Benavides, ¿qué implica que ahora la función ejecutiva diga que en cumplimiento de sus facultades constitucionales no reconoce ni puede reconocer al señor González como superintendente y por lo tanto las distintas dependencias públicas, incluyendo Ministerio de Finanzas, Trabajo, Banco Central, Junta Monetaria y Financiera, no lo aceptarán como tal? Ahí como que se le complica a González la situación, ¿no? Si tiene en contra todas las instituciones con las que tendría que trabajar, en teoría. Totalmente, totalmente. Entenderíamos que si el Ejecutivo, en ejercicio de sus atribuciones, tratando de respetar la sentencia de San Borondón, quiera de alguna forma que este fallo sea cumplido. Pero vemos que más allá de eso es el pataleo porque la Asamblea Nacional le madrugó. Y obviamente que se pone una situación bastante compleja para el superintendente posesionado, porque las decisiones que muchas veces se van a tomar dentro de aquellas instituciones que son controladas por la Superintendencia de Bancos requiere de la participación de otros actores, como la Junta de la Política Monetaria y Financiera, como del Banco Central, del SRI, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente el señor González no va a poder ejercer sus atribuciones constitucionales y legales. Y lo peor de todo es que aquí se va a ver consecuencias, no para el señor González, el gran perjudicado ni siquiera va a ser el señor González, sino los funcionarios de la superintendencia de bancos, porque el momento que el Ministerio de Economía y Finanzas no te dé la llave para que tú puedas hacer uso del presupuesto de esta institución, significaría que no puedes pagar ni siquiera el gasto corriente para aquellos funcionarios que trabajan ahí. Y eso claramente vemos que va a afectar inclusive a aquellos servidores públicos que trabajan en esta institución. Y por otro lado, cualquier decisión que se tome por parte de González, cualquier sanción que incluso se pueda imponer a una institución financiera, va a tener vicios de nulidad. Es decir, que si mañana se sanciona al banco ABC o se trata de garantizar un derecho que ha tenido un cuenta correntista, un cuenta ahorrista, y se le quiere devolver un dinero que ha sido indebidamente sacado, utilizado por el banco, eso tendría vicios de nulidad. Entonces, el problema no solo es que es un dimes y diretes entre Ejecutivo, González, la Asamblea Nacional, no. Aquí no es una pelea entre políticos, sino que también va a verse afectado las instituciones del sistema financiero nacional, los